como hoy, Cristóbal Colón dijo descubrir América. En realidad, él pensó descubrir las Indias y de casualidad y por confusión terminó descubriendo las Américas. Y entonces, durante el siglo XIX, XX y parte de este siglo XXI, se nos ha venido contando una historia del encuentro de dos razas, de dos culturas que nosotros solíamos celebrar en el colegio. El 12 de octubre, ¿recuerdan? Era el Día de la Raza y habían muchas canciones y celebrábamos ese encuentro de América, de nuestra raza con los españoles, que en realidad fue la idea más tosuda, la idea más bárbara que se pudo haber tenido durante esos siglos. Porque aquel no fue un encuentro, aquel fue un salvaje abatimiento de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestros recursos naturales y de todo lo que poseía América. Permítanme esta mañana rápidamente contarles la historia negra, la historia secreta de Cristóbal Colón, que en realidad es la segunda parte de la historia, porque en la primera parte, efectivamente, Cristóbal Colón, el genovés, se muestra muy gentil, muy cordial, termina persuadiendo a la reina Isabel la Católica para financiar el viaje y efectivamente se financia el viaje. Ellos en realidad partieron, si mal no recuerdo, un mes de agosto del año 1492 y la madrugada del 12 de octubre de 1492, poco más o menos a las 2 de la mañana, según el diario de viajes de Cristóbal Colón, se consigna allí que 2 horas después de la medianoche alguien avistó precisamente las tierras. Y efectivamente Cristóbal Colón descendió en un territorio al que más tarde llamarían el territorio de los taínos. Fue parte de ese proceso de búsqueda que gracias al azar y a la confusión de Cristóbal Colón lo llevó a descubrir primero, por ejemplo, San Salvador, luego Santo Domingo, luego Cuba. Volvió trayendo 10 nativos taínos de aquella zona, los llevó para conocer a la reina. En el camino murieron 4, logró presentar a los 4 y precisamente en el diario de viajes de Cristóbal Colón él consigna: estos indios son muy tranquilos, muy apacibles. Tengo exactamente la frase utilizada por Cristóbal Colón, entrecomillado: esta es gente mansa, tranquila y de gran sencillez. Es así como Cristóbal Colón lleva a los 6 taínos para presentarlos a la reina. Pero y entonces, en ese proceso, lo que hace Cristóbal Colón es darle cuentas a los nativos, collares que los nativos recibieron con gran alegría, y a cambio los nativos buscaron eso que los españoles buscaban. Era un poco de oro. Les entregaron algunas pepitas de oro, pero no era gran cosa. Cristóbal Colón se esperaba, en realidad, montañas de oro, montañas de comercio, riqueza y todo lo demás, y no encontró eso que Cristóbal Colón estaba buscando. Pero llevó a los taínos para aprender la lengua de los taínos y luego someterlos. Es eso lo que le dijo a la reina Isabel. Más tarde se produciría el segundo viaje hacia 1493 y entonces al año siguiente, y entonces allí la avaricia, la codicia de Colón y los españoles prácticamente despiertan. En ese momento Cristóbal Colón se convierte en un demonio. En realidad ya lo habría sido desde el primer viaje, porque la idea, el proyecto original, amigos televidentes, era esclavizar prácticamente a las Indias, pero se encontraron con América y no les quedó más remedio que esclavizar a los nativos de San Salvador, a los nativos de las Antillas, etcétera, etcétera. Cristóbal Colón impuso, porque fue nombrado gobernador por la reina, impuso algunas normas. Por ejemplo, que cada indígena mayor de 14 años tenía que presentar un conjunto de objetos de oro o de valor para los españoles. Caso contrario, se le cortaría la mano. 1. 2. Cristóbal Colón, viendo que esas tierras no eran tan generosas como más tarde lo sería el Perú cuando llegó Cristóbal Colón, entonces impuso una idea. Ya en Europa había esclavitud, se vendían africanos, se vendían una serie de personajes en aquella zona, pero a Cristóbal Colón se le ocurre la idea de esclavizar a los nativos. Y efectivamente, contra la voluntad de la reina, que más tarde lo procesa precisamente por ese delito, Cristóbal Colón empieza a reunir esclavos para venderlos más tarde. Tengo el precio exacto con el cual Cristóbal Colón solía
vender precisamente a los esclavos. 4.000 esclavos logró reunir Cristóbal Colón. Cada uno de ellos costaba 1.500 maravedíes. Así hizo su fortuna Cristóbal Colón y de esa manera hinchó las riquezas de España. Aunque claro, las fricciones con la reina y con el rey eran día a día mucho más fuertes, mucho más tensas, porque la reina concebía, bajo su instrucción católica, que a los indígenas había que tratárselos bien. Luego viene Bartolomé de las Casas con su discurso y termina echando por tierra a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, amigos televidentes, murió prácticamente humillado en la pobreza, cuestionado por las matanzas que realizó, por ejemplo, a un niño de 14 años que encontró y porque faltó al respeto, le cortaron, no, estaba robando un poco de trigo, le cortaron la nariz y las orejas, y ese era el abuso. Otra mujer de origen hispano osó ofender a la familia de Cristóbal Colón porque el padre de Colón era un cardador, era un tejedor. Y la mujer esta que conocía la historia de Colón le dijo: ¿tú qué cosa eres finalmente? Te crees el gran gobernador, pero eres el vulgar hijo de un tejedor. Cristóbal Colón la azotó, la violaron, la desnudaron, la subieron sobre un burro y la hicieron pasear. Esa fue la historia de Cristóbal Colón. Desde el siglo pasado, en América y en muchos países, en México, por ejemplo, han decidido tumbar los monumentos de Cristóbal Colón, porque resultan siendo una ofensa a nuestra identidad. Lo que antes se celebraba como el día del encuentro de las culturas, de las razas, el día en el cual supuestamente habíamos llegado a conocer la cristiandad y el idioma español, no fueron sino otra cosa que el inicio de un proceso de colonización, de esclavitud, de expoliación de los recursos de estas tierras extraordinarias. Es por eso que hoy en día a Cristóbal Colón se lo recuerda como lo que en efecto es. Fue un gran verdugo, fue un gran esclavista, repudiado incluso por la reina de España. Cristóbal Colón más tarde sería procesado. Fue precisamente Bobadilla quien lo procesa a Cristóbal Colón debido a las graves denuncias que existían contra él. La vida de Cristóbal Colón no fue muy tranquila, que digamos. Si bien es cierto que era un avaro, un codicioso, cruel, energúmeno, etcétera, etcétera, en la segunda y tercera fases de su vida, es igualmente cierto que la justicia española puso en su lugar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue sancionado precisamente por una serie de crímenes perpetrados contra los indígenas. Por ejemplo, Cristóbal Colón, luego de el pronunciamiento de Bartolomé de las Casas, él dice: no, lo que tengo que hacer, como aquí no hay mucho oro, lo que debo hacer es esclavizar a estos indígenas. Y le propuso a la reina dedicarse a vender esclavos. La reina rechazó el proyecto. Tenemos ahí una imagen reconstruida de lo que pudo haber sido el encuentro de los indios taínos con una de las carabelas de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María. Una madrugada, a las 2 de la madrugada, poco más o menos, según el diario de viaje de Cristóbal Colón, descubrieron tierra. Y así fue el encuentro. Cristóbal Colón describe: eran indígenas muy tranquilos, muy mansos y de gran sencillez. Todos andaban desnudos. Y bueno, es así como más tarde llevaron a los taínos a conocer a la reina. Pero aquí va lo interesante y volvemos al set, amigos televidentes. Cristóbal Colón, ante el pronunciamiento de Bartolomé de las Casas y de un sector de la Iglesia Católica con algo de sensibilidad, dijo: bueno, si los bautizamos no los voy a poder esclavizar. Entonces Colón decide no bautizar a los indígenas para poderlos vender de manera inmisericordia. Eso hizo Cristóbal Colón. Es por eso que en algunos países con algo de información y de mayor cultura que la que tuvimos en el Perú durante el siglo pasado, es que se están tumbando los monumentos de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, aún analizado en su cronotopo histórico, no deja de ser un verdugo, un esclavista de la peor ralea. Es por eso que las cosas marchan de manera absolutamente contraria a lo que España pretendió imponernos en el quinto centenario, convencernos de que ese fue un encuentro pacífico y tranquilo, cuando el propio Bobadilla sanciona a Cristóbal Colón por ser uno de los más crueles navegantes